atestiguar una mesa titulada La literatura punto de encuentro para un mundo de extremos. Están en la mesa ya Carmen Bullosa, escritora y poeta mexicana, Héctor Aguilar Camín, escritor, ensayista e historiador, cofundador de Nexos, y Carlos Tello, reconocido escritor, autor, entre otras, de La rebelión de las Cañadas y 2 de julio. Modera, por supuesto, nuestro querido Gerardo Laveaga. Vamos a ver un video, un extracto del documental Mario Vargas Llosa, una vida en palabras, que habla justamente de los extremismos. Era una fuerza de la naturaleza. Cuando se le metía algo en la cabeza, lo sacaba adelante con un empeño, con una capacidad de trabajo extraordinaria. Y ella convirtió el oficio de agente literaria en algo muchísimo más importante. Un agente literario es un intermediario entre el autor y el editor, firma los contratos, en fin. Pero ella convirtió la agencia literaria en una verdadera herramienta cultural. Se le metió convertir a Barcelona en un centro importantísimo que atraería a escritores del extranjero, y lo hizo, lo consiguió. Ella convirtió a Barcelona, con su empeño, con su ímpetu, en un centro importantísimo, en la capital de la literatura latinoamericana durante algunos años, y además propició el reencuentro entre escritores de ambos lados del charco, latinoamericanos, claro, y españoles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya han sido presentados los panelistas. Ninguno de los tres requiere presentación, es la verdad. La literatura en un mundo de cambio es el nombre de todo el evento. Hablar reconociendo y como punto de partida en Mario Vargas Llosa. Pero la mesa que nos toca conformar tiene un tema muy interesante. La literatura como un punto de unión, como un puente entre un mundo de extremos. ¿La literatura es un puente o es una muralla? Decía Carl Schmitt, este abogado alemán, si alguien quiere ser político, si tú o tú o tú o tú quieres ser político, lo primero que tienes que hacer es buscarte un enemigo. Buscarte o inventarte un enemigo. Porque si quieren ser políticos y dicen yo voy a arreglar la educación o la salud o las carreteras, pues yo voy a decir lo mismo y la señora va a decir lo mismo y el joven va a decir lo mismo. No, hay que tener un enemigo, alguien con quien luchar. Stalin se inventó a los burgueses, Hitler inventó a los judíos. El momento que vivimos en México se ha inventado a los neoliberales, a los fifís y los etiqueta. Ustedes son los malos, luchamos contra ustedes. En este mundo de extremos, del que no se salva México, pero tampoco Estados Unidos, ni Brasil, ni Argentina. En este mundo de extremos, la literatura tiene algo que aportar. ¿Qué? O al contrario, es una forma de atizar el debate. Yo quisiera que empezáramos con Carmen, luego que siguiéramos con Héctor y luego que termináramos la primera ronda con Carlos. Si cada uno de ustedes puede hablar 5 minutos, porque tenemos 45 minutos, ya está marcando el reloj ahí, que sea algo muy dinámico. 5 minutos, Carmen, 5 minutos, Héctor, y 5 minutos, Carlos. Carmen. Yo creo que la literatura, no me gusta pensar que la literatura sirve, porque no es precisamente utilitaria. No es utilitaria y es su valor. No es como ponerse un vendaje con un emplasto que lo va a uno a curar. Pero la literatura sí concilia opuestos y los concilia de manera en que no es que necesariamente los hermane o los maride, sino que los soluciona, dejando siempre una gran pregunta. Lo soluciona en su espacio, estoy hablando de la novela, en la novela, lo soluciona en su espacio de ficción. Voy a ir a un ejemplo extremo, el de un judío prodigioso que sentíase menospreciado por el padre, pero no solo por el padre, por un ambiente que menospreciaba a los judíos. Estamos en 1918,
no es que inmediatamente hubiera nacido un odio a los judíos instantáneo, es algo que venía ocurriendo. Y él perpetró una novela clásica que conocemos todos, donde no se pone a pelear contra el problema, sino que lo que hace es crear un personaje, un insecto asqueroso. Esa es la metamorfosis. Soluciona un momento de conflicto y de tensión y de dolor propio y público, creando un personaje que está guardado en todos nuestros imaginarios como un personaje que explica muchas cosas porque nos abre preguntas, nos abre dudas, nos abre puertas al pensamiento. Lo soluciona creando, lo soluciona no confrontando, sino usando lo que hay ahí, materias imposibles de digerir, convirtiéndolas en un animal literario bellísimo, monstruoso, horrendo, pero bellísimo, y una novela poderosísima, un relato bellísimo y poderoso que han seguido leyendo generación tras generación los jóvenes, los viejos. ¿Por qué? Porque en ello no es que concilien, es que la literatura no es que solucione, no es que sea útil, es que ante el horror abre una puerta a la belleza y la bondad, sin traicionar los elementos ambiente, que es lo que hace Kafka. ¿La literatura, Héctor, une o separa? No, bueno, voy a decir un poco lo mismo de Carmen de otra manera. La literatura, la ficción, por extensión, no solo la novela, sino también el teatro y también el cine. La ficción ofrece un bien de conocimiento que no está en ninguna otra parte. Y ese bien de conocimiento consiste, dice Carmen soluciona, consiste en que hace transparente la vida, las emociones, las razones de sus personajes, de los conflictos de los personajes, de sus aspiraciones, de sus frustraciones, de sus caídas y de sus levantadas. Esta transparencia de lo que la vida de alguien tiene adentro no existe en la vida real, no existe en el mundo real en el que vivimos. En el mundo real en el que vivimos no hay la transparencia de razones por las cuales alguien padece o goza cierta situación. El mundo real en el que vivimos, el personal, el social, el general, es opaco. Nosotros mismos somos opacos para nosotros en muchos momentos. Las parejas que han vivido juntas años y años son en muchos aspectos secretos, profundos para la pareja. El único lugar en donde tú puedes ver tener la ilusión de que entiendes la naturaleza humana, de que entiendes por qué los hombres se mueven y las mujeres se mueven, es en la ficción, porque ahí hay un creador que te está inventando una transparencia que de otra manera no existiría. Es imposible llegar en la vida diaria a tener el conocimiento que puedes tener de Madame Bovary. No puedes llegar a conocer a ninguna mujer con la precisión, con la intensidad, con los cambios en el tiempo de su vida, con sus diferentes amores o desamores. Es imposible que puedas conocer a una mujer con la exactitud con que Flaubert te inventa la vida de Madame Bovary. Ahora, Madame Bovary es transparente para ti, pero no es transparente para el resto de los personajes que están en la novela. Y en ese sentido,
La novela simula la vida, pero tiene este momento que yo creo que es lo que provoca la gran atracción, la gran imantación de la imaginación humana de crearte la ilusión de que puedes entender, repito, la naturaleza humana. La naturaleza humana es fundamentalmente inentendible, es opaca, es impenetrable. El género escrito, que puede acercarse más, si tiene mucha suerte el autor, a la ficción, es la biografía, pero eso es un tema que le corresponde más bien a Carlos. ¿Y tú qué piensas, Carlos? Bueno, yo quisiera hablar del papel que tenemos nosotros como escribidores en un mundo de extremos, en un sentido más amplio, y abarcar la historia, efectivamente, de la cual forma parte la biografía. La verdad existe, la verdad es la que está sustentada en los hechos, la que corresponde con los hechos. A veces es fácil dar con ella, a veces es difícil dar con ella y a veces es imposible dar con ella. Eso también sucede con frecuencia y en ese sentido sí, más que de verdad debemos hablar de hipótesis aproximativas o de versiones que compiten para retratar esos hechos que son imposibles de retratar. Esto es algo que cuando hablamos o cuando escribimos es necesario tener consistencia con los hechos, pero no es suficiente para representar con justicia la realidad, para ser veraces, porque la realidad se compone de una infinidad de hechos. Un historiador, un biógrafo puede escribir un libro sin decir una sola mentira, basado estrictamente en los hechos, en unos hechos, y ser falso. Porque para ser veraz necesita recrear esos hechos con un sentido de justicia. Para dar un ejemplo obvio, en una guerra uno puede basarse estrictamente en los hechos para documentar los crímenes de un poder contra el otro y por otro lado ignorar los del otro poder y dar un libro que efectivamente está basado en los hechos pero que distorsiona la realidad. Y yo creo que es justamente en ese espacio donde se puede dar un debate honesto cuando estamos buscando esa verdad que es la que nos debe de acercar en un mundo de extremos. Su respuesta me da pie a otra reflexión. Un escritor de ficción, bueno, de no ficción parecería que es objetivo, pero incluso los de no ficción, los más objetivos, los historiadores más serios, Heródoto, padre de la historia, inventó un montón de cosas que hoy tenemos documentadas. Un escritor, ¿qué tan neutral puede ser? Kafka no está retratando una sociedad de los burócratas aburrida, harta, asfixiante, porque eso retrata. Madame Bovary no retrata a esta mujer que no está contenta, que está insatisfecha, sus ambiciones son las de muchos lectores. Tú como lector, como autor de la biografía más notable de tu tatarabuelo, Porfirio Díaz, bueno, inventaste mucho, por más que todo esté documentado y tengas un aparato crítico riguroso. Hay momentos en que tienes que inventar, tuvo que haber pasado. Hoy veo, y creo que todos vemos, cómo se está normalizando el crimen organizado, no a través de la literatura, a través de la música. Cada vez el narcocorrido es más frecuente y cada vez Peso Pluma y cada vez los cantantes mexicanos y no mexicanos lo tocan y la gente baila y se divierte y toma. Pues sí, hombre, tú vendes droga, yo también, y tú consumes, qué divertido. ¿La literatura hasta dónde ha sido un factor de unión o de separación? Carmen. Vamos a ver.
Yo creo que es que como lo llevaste a un ejemplo específico, el asunto de los narcocorridos, ya me deslizo en otros terrenos. Prefiero no entrar ahí. Voy a irme a la pregunta en seco, sin los narcocorridos. Yo creo que el novelista honesto no inventa. Yo creo que la ficción no miente. Yo creo que el novelista entra a este espacio del texto literario donde, bien apuntó Héctor, hay transparencia, pero hay algo más que eso. Vivimos en la vida cotidiana en la confusión del tiempo. El tiempo ocurre, nos va comiendo, se va comiendo. Y lo que ocurre en el texto literario, el autor salta, o el texto salta a un espacio de conciliación donde el tiempo no corre igual, corre a su propio tiempo, no corre al tiempo en el que estamos todos nosotros sometidos. Además, sometidos pues ferozmente porque somos capaces de recordar el pasado, pero no sabemos qué viene en el futuro. Y el tiempo entonces tiene para todos nosotros un factor más que de invisibilidad, no voy a decir que de tormento, pero sí le da algo a la naturaleza humana o a lo que es ser persona muy especial. Y en el texto literario, digamos que el hombre redime su propia literatura, el humano, su propia naturaleza, redime su naturaleza de ser capaz de recordar el pasado, ser incapaz de seguir lo que viene y completamente incapaz de apresar el instante. Y permite un espacio, sí, de conciliación, porque en el texto podemos reflexionar, podemos pensar, podemos sentir, podemos dictaminar, nos puede influenciar. Un texto literario nos influencia, cambia nuestra vida y queda ahí mientras nosotros todos seguimos atados en esa rueda pues un poco irracional que es la vida humana, la rueda del tiempo que corre y que estamos atados a un pasado que recordamos, pero que nos cuesta trabajo reconstruir porque el tiempo sigue corriendo y del futuro no sabemos nada. Y en el texto sí sabemos de lo que está ocurriendo. Tenemos una mirada, el lector, el texto literario lo tiene y el lector tiene una mirada que puede comprender entera la situación. Y el escritor no está mintiendo cuando relata una ficción. El escritor no está falseando cuando es capaz de darle a eso una coherencia. El escritor está creando un espejo donde el hombre, el ser humano, puede verse y puede comprender lo que le pasa a él, lo que les pasó a los abuelos, lo que les pasará a los hijos. Y sobre todo lo va a comprender porque va a ser capaz de formular preguntas sin tener la premura y la necedad de saber que el tiempo sigue corriendo. El texto lo detiene y es el espacio, tú le llamas conciliación, no sé si le llamaría de conciliación, pero no le llamaría mentira, le llamaría, es el espacio de la verdad. Tiene Vargas Llosa, que de algún modo hoy nos reúne, una colección de ensayos a la que tituló La verdad de las mentiras. ¿Cómo ficciones, cuentos, leyendas, cosas que nunca existieron, cuentan grandes verdades? La verdad de las mentiras. Una colección de ensayos imprescindible, no solo para quienes gusten de Vargas Llosa, sino para cualquiera que se interese en la literatura y en la interpretación de la realidad. En ese sentido, tú irías en esa línea. Héctor. Mira, yo creo que nos hace poco servicio la palabra verdad, porque, digamos, la verdad para el historiador es una cosa muy específica. Él no puede inventar hechos. Y la verdad para
el creador de ficciones, es otra cosa completamente distinta. Lo que él tiene que hacer es al revés, tiene que inventar cosas que lleguen a la verdad por otro camino, que no es el de la recreación en espejo de la verdad histórica, periodística, social, económica, narca. No. El efecto que hace la verdad que es capaz de crear la ficción de alto registro, porque ahí es donde hay que medirlo, es que transforma profundamente la vida, la memoria, la sensibilidad y los hechos que tiene en la cabeza la humanidad. El Quijote hoy es más real que Felipe II y más universal. Y dice más de España que todos los libros que puedas leer, maravillosos libros, sobre la época histórica de El Quijote, sobre el año de 1606. Estamos hablando de verdades radicalmente distintas, la que es comprobable y la que es inventada. ¿Cuál es la fuerza de verdad de la verdad inventada? El arte de narrar. El arte de narrar es lo que le da su verdad y su persuasividad a la ficción. Y ese arte de narrar es una cosa completamente aparte, no tiene nada que ver ni con el periodismo, ni con la historia, ni con el registro documental de las cosas. Tiene que ver con un asunto clave, que es que el autor pueda establecer la verosimilitud de lo que está narrando. Y a partir de esa verosimilitud es que el lector entra en un mundo que tiene su propia lógica, como dice muy bien Carmen, pero que tiene que mantener su propia lógica independientemente de las partes de historia que mete el novelista, las partes de realidad que mete. La razón de la verdad profunda que crea ese mundo es que ese mundo está creado sobre la base de ser verosímil. Y es lo que te da cualquier gran novelista, no digo cualquier novelista, cualquier buen novelista, porque hay muchísimos novelistas que no te dan esto. Es que tú empiezas a leer y no sabes cómo, y de pronto ya estás en ese mundo y sigues por ese mundo hasta que se termina. Y luego, si ese mundo coincidió con algo que estaba profundamente en ti, te cambia la vida y para siempre esos personajes que están en esa novela van a ser a veces más importantes que tus amigos, que tus parientes, que tus padres o que tus hijos. Y esa es la verdad profunda que está en el arte de narrar, el arte de persuadir. Es muy fácil, abran cualquier novela clásica, abran Ana Karenina. Están hablando de un país lejanísimo, desconocido para nosotros, y tú entras ahí y de pronto estás en medio de la crisis familiar y estás muerto de risa por la clase de pillo cínico que es el dueño de casa, la clase de mujer engañada que es la dueña de casa y la clase de frivolidad, de profunda frivolidad de la burguesía, burguesía y aristocracia rusa. Y esa verdad no quiere decir que Oblonsky haya existido ni que Ana Karenina haya existido, simplemente es una verdad mucho más profunda, más inolvidable, otra vez, que ir a leer la historia de la revolución de Kerensky. Cuando te escucho, Héctor, vuelvo a pensar en el título de Vargas Llosa, La verdad de las mentiras, pero también en la frase famosa de Nietzsche, no existen los hechos, solo las interpretaciones. ¿No es esto doloroso para un escritor, para un historiador, perdón? ¿No es doloroso? ¿No te sientes francamente yo comencé incómodo? Justamente diciendo que creo que la verdad existe y que esa verdad es la que corresponde con los hechos. Me refería sobre todo a la verdad histórica. Tiene razón Héctor cuando dice que la verdad en la historia es muy distinta a la verdad en la literatura. La verdad en la historia tiene que ser fiel a hechos que ocurren fuera
del libro, la verdad en la literatura solo se refiere a hechos que ocurren dentro del libro. Pero en la historia también, y sobre todo en la biografía, el autor tiene que interpretar las intenciones de sus personajes. Y yo creo que este ejercicio lo acerca mucho al oficio del novelista. Es muy difícil que un buen historiador, y es imposible que un buen biógrafo lo sea si no sabe retratar a su personaje, interpretar los resortes que lo mueven, ¿no? Y a mí me parece curioso el hecho que hace posible la literatura, por cierto, de que los hombres las mujeres y los hombres esencialmente no cambiamos. Esto hace posible que podamos leer la Ilíada, que fue escrita hace cientos y cientos de años, y que entendamos lo que nos está queriendo decir Homero, porque nos podemos identificar con los sentimientos o con casi todos los sentimientos de los personajes. Héctor mencionaba a Ana Karenina. Tolstói escribió La guerra y la paz cuando tenía un matrimonio muy feliz y tuvo después un matrimonio muy infeliz. Ese matrimonio se convirtió en un matrimonio muy infeliz y eso le permitió escribir Ana Karenina, que comienza de una manera maravillosa. Dice, los matrimonios felices se parecen los unos a los otros. Las familias felices, todas las familias felices se parecen unas a las otras, cada familia infeliz es infeliz a su manera. Yo les hago, claro que quiero irte, pero la pregunta es esta: esto que han dicho ustedes tres, ¿cómo se interpreta la literatura en este mundo de extremos? ¿Qué papel juega? Carmen. Bueno, quiero contestar a las dos intervenciones anteriores, si me lo permites, Gerardo, antes de contestar esa pregunta, porque voy a ir incluso en reverso. Tú dices que eso que ocurre en la novela lo tenemos que leer sin considerar la historia, que su única verdad está en la novela. Tú hablaste del Quijote. Leyendo el Quijote, leyéndolo una vez más, es verdad que uno sabe más también de la España de su tiempo y que es fiel a retratar cosas terribles, muchas de ellas con humor. Por ejemplo, la expulsión de los moriscos, que no tuvieron meses para irse, que les dieron un día para irse de un país donde sus familias habían vivido cientos de años y que se tenían que ir en 24 horas y que tenían que agarrar los triques que podían y echarse a correr a los buques que les habían dejado enfrente. Y empieza contando la historia con el chistarrajo, que es bestial y es genial, de que él no escribe el Quijote. Esta historia es un papelillo que se encuentra dentro de un libro y lo ha escrito un árabe, uno de los que España ha echado afuera. Y lee uno las tragedias, la atmósfera, el mundo que habita no solo el autor, la comunidad, la España de su tiempo, también como un testimonio histórico. Yo no leo las novelas divorciadas de su contexto histórico, ni los poemas. Están, y además son los testigos más fieles, porque tanto el historiador como el novelista, todo mundo jala agua para su carril. ¿Por qué? Porque el historiador está fechado. Tú eres una persona de esta década y lees inevitablemente los hechos teñido por tu propia historia. El novelista también escribe teñido por su propia historia,
una verdad absoluta que es también un testimonio histórico. Me parece, solo aumentando, y que de alguna manera concilia. Si bien Cervantes trabajó de espía en Orán, viendo que prepararan los campos de concentración, llamaríamos ahora, donde iban a llegar a vivir los miles de mozárabes que iba a expulsar España en cosa de horas, en términos de horas, si bien él trabajó como espía y vio, también él refleja, y hay un montón de personajes mozárabes adentro de la novela, y cuenta toda la variedad de las cosas irreconciliables de la España de su tiempo, y conciliable, y la grandeza, y las vilezas, y todo están en el libro. Y esa virtud tiene la ficción. España la lee con orgullo, yo también la leo con orgullo, es mi lengua y es nuestra historia, y es la historia de España. Y ahí vemos también los vicios sociales. No es que concilie o no concilie, y no es que mienta. En ese sentido, incluso histórico. Solo quería echarle un poquito más agua a mi molino. Héctor, ¿la literatura tiene un papel en un mundo de extremos o no? Naturalmente, pero tiene una autonomía de verdad respecto de la verdad histórica o la verdad científica o la verdad sociológica. Y si no tiene esa autonomía, no tiene poder literario, no tiene poder como ficción. Y esa autonomía quiere decir que ahí puede estar la historia, ahí pueden estar los moriscos, ahí pueden estar los mesones, las ventas de la Mancha de la época, pero eso no es lo importante. Lo importante es el orden verbal que va generando desde el principio un ritmo que es como un ritmo de rumba único en ahora, en todas, y tú empiezas a leer y es ese arte de narrar lo que te mete a ese mundo del que no puedes salir. A mí me parece que El Quijote es un libro que está lleno de grandes errores. Cada vez que introduce historias distintas a las aventuras del Quijote y Sancho, se cae, pero se cae profundamente. Cuando las mezcla, en cambio, en el segundo Quijote, con tipos que ya vienen a jugarle a él como ser parte de la realidad y a tratar de meterse en su mundo y a ser parte de su mundo, entonces el libro crece con una autonomía y un poder invencible. Bueno, sin esa autonomía profunda de su verdad, de la verdad que está ahí, que no existe con esa transparencia en ninguna parte del mundo de la realidad que podemos conocer, sin eso no hay literatura, no hay ficción, no hay verdadera construcción te preocupan los vínculos. Bueno, yo no puedo estar más unido en mi vida, ni me puede haber dado más felicidad en mi vida, más cosas que unas cuantas novelas que son parte de mi vida. No es que las leí, es que son parte de mi vida. Y eso es un vínculo mucho más profundo que el vínculo que me puede dar tener el mismo conocimiento matemático o científico o sociológico o histórico que otras personas. Ese es una parte de mi vida, no es una parte de la verdad, es esa autonomía profunda de haberte creado la ilusión de que penetraste en los secretos completos de una vida humana. Es lo que hace que un personaje como Luciano de Rubempré, de las Ilusiones Perdidas, pueda haber sido reconocido como la muerte de Luciano de Rubempré, reconocida como el momento más triste de la vida de Oscar Wilde. Oscar Wilde dice, el momento más triste de mi vida es la muerte de Luciano de Rubempré. Es la autonomía del personaje, la autonomía de la narración, la autonomía del creador y la transparencia ilusoria de que estás entendiendo perfecto todo lo que piensa, siente Luciano de Rubempré. Esa experiencia total de la vida, ficticia, pero total de la vida, en lo que consiste, creo yo, la autonomía de la ficción. Cuando te escucho hablar de esto, no puedo dejar de pensar sino en la anatomía de una novela.
Y Mario Vargas Llosa tiene otro libro fantástico que le recomiendo a todos aquellos que gusten de la literatura. Se llama Cartas a un joven novelista. Los tiempos, cómo seleccionar las escenas, cómo pensar en los personajes y cómo llegar a esa profundidad y esa comunicación de la que tú hablas, Héctor. Carlos. Bueno, hemos estado hablando de la historia y de la literatura, de las distintas reglas que gobiernan cada género, de los puentes de comunicación que existen entre los dos. Yo quisiera poner aquí sobre la mesa el género de la novela histórica. Vargas Llosa es un gran autor de varias grandes novelas históricas como La fiesta del chivo y La guerra del fin del mundo y El sueño del Celta. ¿Cómo se llama la de Guatemala, que es sensacional? ¿La de qué? La de Guatemala, la de los golpes de Estado en... Tiempo recio. Gracias, Tiempo se recio. me escapó el título, es fantástica novela. Bueno, yo creo que la historia que conoce la gente en general no está escrita por historiadores, está más escrita por novelistas o por directores de serie de televisión. Hoy en día yo creo que vamos a recordar la historia de la monarquía inglesa no por haber leído libros escritos por historiadores, mucho menos por historiadores académicos rigurosos, sino por haber visto la serie de Netflix, ¿no? Y eso me perturba un poco. Yo cuando leía La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, una de sus novelas que más disfruté, me preguntaba constantemente si el hijo de Trujillo de veras había hecho las atrocidades que Vargas Llosa describe en su novela, porque es un personaje de su novela, pero es un personaje que lleva el nombre de una persona que existió, el hijo de Trujillo. Y quería poner sobre la mesa la pregunta de si es una práctica legítima usar a personajes reales y representarlos haciendo cosas ficticias. Bueno, es que no podemos saber qué hacían. Tú puedes tener documentados 40 cosas, pero no cuando llegó a su casa y se metió al baño, y ahí tienes que inventar. Nos quedan 8 minutos. Mira, ¿Creen que pueda cada uno de ustedes dar una conclusión en 2 minutos para que luego el público nos comente? el novelista que tiene problemas con que a la hora de escribir está alterando la verdad, está mal. Está mal. Se debe dedicar a otra cosa. Lo que tiene que hacer es inventarlo bien. Y en eso Vargas Llosa fue un maestro en el doble sentido de practicar una narrativa de una eficacia, de una multiplicidad extraordinaria, y también describir en qué consiste una buena y una mala novela, o en qué consisten las partes de una novela. Ahora, el arte de narrar consiste en, contra la impresión que te dan los libros de que los vas leyendo de corridito, en un trabajo endemoniado de que todo eso en efecto parezca fluidito, transparente y claro. El mago de la transparencia y la fluencia y la claridad, que es Flaubert, vivía un infierno escribiendo cada libro, de manera que a la hora del arte de narrar nadie escribe, todo mundo reescribe y reescribe muchas veces, y es ese producto final hecho con el arte de narrar, del lenguaje, de las cadencias, de los personajes, de las líneas dramáticas, de poner todo eso junto. Eso es el arte de narrar. Si no hay arte de narrar, no hay autonomía de novela. Cuando digo autonomía, me refiero al nivel máximo que pueda alcanzar una novela. No la vas a encontrar en el 95% de las que leas, pero ese 5% en donde sí está, eso va a cambiar tu vida. Carmen. Estoy de acuerdo con eso.
Y quiero, subrayando, bueno, y sería un poco la respuesta también a tu pregunta, ¿es lícito que un novelista use un personaje real para contar, ahí sí, una mentira posiblemente de ese personaje? Y el tema de este encuentro, el tema total de este encuentro, que es tiempos cambiantes. Yo creo que todo tiempo siempre es cambiante. Pero la novela misma como género es en sí una máquina cambiante de tiempo. Quiero decir con esto, se especifica, ella se dedica a hacer un cambio temporal, aísla todo del tiempo, nos lo va a dejar ahí puesto, no solamente las utópicas que pintan futuros posibles o pesadillescos, sino más incluso las históricas. Las novelas históricas, las que miran al pasado, componen en su propia maquinaria de tiempo su interpretación, rehacen el tiempo en el que esto ocurrió, su ojo, su sensibilidad, tienen esta autonomía. ¿Para qué? Para que en ese universo sagrado que es la lectura, el lector pueda vivir en ella, pueda hacerla parte de su propia vida y pueda verla andar y pueda verla animar. Y es, sí, imaginación, poco, pero sí, mucha talacha, como apunta Héctor, es trabajo del escritor, arte y talento del escritor, del novelista que consigue que eso que él sometió a su maquinaria de escritura, sacó del tiempo, funcione para el lector. Y a ese lector lo va a convencer de que Perenganito, que jamás comió mangos, era un profesional comedor de mangos toda su vida. Lo va a convencer y eso va a ser real. Va a ser la realidad que el lector va a compartir y los lectores vamos a compartir, y va a ser nuestro mundo en común, nuestro capital cultural, tanto como lo es la vida misma. Y ahí sí el papel de la ficción, la novela, la poesía es hacernos una casa común, una casa donde hablamos una lengua que compartimos y donde no solamente somos el mono gramático que habla a solas, sino el mono que sueña con los otros una verdad común. Carlos. Sí, ahorita que Carmen habla del personaje que come mangos, recuerdo la nota introductiva que escribe García Márquez sobre su novela de Simón Bolívar, en la que lo describe disfrutando un mango de Manila sentado El general en su laberinto. El general en su laberinto. Y Antonio Bolívar, que era su corrector, le dijo que estaba documentada que los mangos no habían llegado todavía a América cuando describió a Simón Bolívar disfrutando un mango, ¿no? Pues sí, fíjate, eso me extrañó, pero lo dice Antonio Bolívar. Pero a lo mejor no vi en Venezuela. O quizás El galeón invadió hasta allá, porque el Pero galeón tiene era razón. Acapulco, Igual Centroamérica. se quedaban venían de Filipinas, se quedaban en Acapulco, vete a saber. A lo mejor ya llegaban podridos. Ok. Te cuento una anécdota de García Márquez que expresa muy bien lo que yo quiero decir con autonomía de la ficción respecto de las otras verdades. Preguntaron qué opinaba del Día del Jacal, que es este thriller, bueno, no creo quién es el autor, Frederick Forsyth, que es la historia del que contratado efectivamente para matar a De Gaulle, y entonces pues efectivamente te va contando la historia desde el punto de vista del chacal y finalmente falla, como falló en la vida real. Y entonces García Márquez dice que es una estupenda novela, pero tiene un gran defecto. ¿Y cuál es ese defecto? Que al final el chacal no mata a De Gaulle. Dice, pero no lo mató, eso no importa. Si lo hubiera matado, con el tiempo hubiera sido cierto que lo mató. Claro. Ibas a terminar la idea, Carlos. Como decía Oscar Wilde, la realidad imita la ficción, ¿no? Ahora, yo empecé hablando de la verdad histórica, que es la que tiene un compromiso con los hechos. Y en este mundo cambiante en el que estamos, y sobre todo con el surgimiento de la inteligencia artificial,
Los hechos no son lo que eran aparentemente. Los hechos distorsionados no solo se difunden mucho más rápidamente y mucho más ampliamente que antes, gracias a las plataformas de información, a las plataformas digitales de información. Los hechos mismos a veces se inventan. Yo hace 7, 8 años, por primera vez, me di cuenta que se podía clonar un personaje y hacerle decir cosas que no dijo el personaje. Una amiga mía me enseñó un video de Obama en el que aparecía Obama diciendo cosas y luego desaparecía ese video y aparecía otra vez Obama diciendo que lo que acabamos de ver no era él, no era verdad. Ahora mismo circula un video en el que el secretario de Seguridad Pública de México acusa al gobernador de Michoacán de haber ordenado el asesinato del alcalde de Uruapan. Yo lo vi el domingo, me impresionó. El martes comí con 3 amigos abogados, muy destacados abogados. Uno de ellos fue secretario de Gobernación y entre los 4 nos tomó trabajo concluir, como finalmente concluimos, que era un video falso, que no era verdad. Entonces ese es, pues, en este mundo cambiante, un reto adicional que tenemos los escribidores para contribuir a unir a los extremos. Pues Carlos, Carmen, Héctor, se ha terminado el tiempo, pero si ustedes quieren hacer algunas preguntas, tenemos un pequeño espacio. Me voy a parar porque la luz me da directamente y me gustaría ver si alguien quiere preguntar algo. Allá, ¿tienes un micrófono? ¿O hay? ¿Tú le puedes llevar el micrófono al joven de allá? Tenemos 10 minutos, así que solamente habría 3 preguntas. Me critican en los medios porque dicen que alguna vez no le di una palabra a alguna joven que cumplía años. Le ofrezco una disculpa a esa joven que cumplía años, pero la verdad es que yo no sabía ni que cumplía años ni estaba en el tiempo. Entonces tenemos 3 preguntas más, una y otras 2. Gracias, muchas gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Ariel Solorio y una pregunta para el panel. ¿Qué tendrían que hacer los escribidores para poder atraer más a esa especie en extinción ahora que se llaman los lectores, donde difícilmente ya una persona lee un libro completo, ¿no? Una persona joven? Y muy bien lo acaban de mencionar, la inteligencia artificial va a acabar de destruir las pocas neuronas y la atención que tiene la mayoría. ¿Qué tendrían que hacer los escribidores para retomar esa pasión de esta minoría que somos unos locos que nos gusta tener el libro en las manos y devorarlo? Escribir bien. Escribir bien sucesivamente. No la primera página, no la segunda, no la tercera, las 300 o las 200 o las 500 que tenga. Escribir bien. Vuelvo a una anécdota del Gabo García Márquez. Dice, el lector es como una gallina que está comiendo maíz. Tú le tienes que poner un granito de maíz para que la gallina siga comiendo y no levante la cabeza, porque cuando levanta la cabeza ya la perdiste. Bueno, el lector es una gallina comiendo maíz. Si el escribidor no es capaz de mantenerlo todo el tiempo metido en su ficción, no le va a poder comunicar la verdad de lo que le está queriendo comunicar. Escribir bien, el arte de narrar, es consustancial a la atracción de los lectores. Y los lectores llegan temprano o tarde, pero llegan siempre al arte de narrar. El caso de Borges es muy claro. Borges durante mucho tiempo fue un escritor de minorías perdidas en el Cono Sur y hoy es un autor universal como pocos. Entonces, el escribidor no tiene que echar la culpa a los lectores ni a los medios, tiene que echarse la culpa a sí mismo si no consigue los lectores. Carmen. Creo que la pregunta viene más por el lado del asunto de la inteligencia artificial, las nuevas redes, el espacio de atención que tiene el joven lector,
que no ha aprendido. También aprender a leer es que hay que aprender a leer. Y el problema es que creo que no se está enseñando a la gente a leer y luego los enemigos son los distractores. Las redes es una locura, duran segundos, cosas totalmente diferentes que no tienen ninguna hilación y que destruyen la posibilidad de que un cerebrito joven que está aprendiendo a leer continúe aprendiendo a leer y no solamente quiera pequeñas cápsulas de dopamina y emoción. A mí sí me preocupa y yo no sé cuál es la receta. Sí sé que hace décadas en nuestro país, bueno, más que décadas, tenemos un problema de educación, de que la gente aprenda a leer, porque aprendemos a hablar naturalmente como estamos conversando entre nosotros, pero para leer se tiene que aprender a leer como se tiene que aprender a escribir. Es algo que se aprende y si no se enseña, no se aprende. Y si ese lugar lo ocupa, en lugar de la A a la Z, solo la AI, estamos fritos, porque en medio de eso se llena de falsedades, mentiras y es un cultivo de un futuro espeluznante. A mí sí me da miedo, me da horror y pienso que en momentos de pánico creo, este es un plan. No puede ser que esto esté ocurriendo si no hay un plan atrás. Y sí me preocupa que sean generaciones que no que tengan la metamorfosis frente a ellos y que no las puedan leer. Porque para leer a Borges, para leer el Quijote, hay que saber leer. Y ese pienso que es donde tenemos que hacer todos un esfuerzo colectivo. Yo, mi pequeño granito de arena, mis clases en la universidad, y soy muy obsesiva que sigamos el texto directo, leyendo, entendiendo en papel lo que está ahí, porque aprender a leer no es fácil. Carlos. Bueno, yo coincido totalmente con lo que dicen Héctor y Carmen. Héctor, la única obligación que tiene un escritor para contribuir a que haya más lectores es escribir bien. De hecho, no hay nada más patético que un escritor que se esfuerza por escribir para ser más leído, ¿no? Para que su libro se convierta en un bestseller. Y con Carmen coincido totalmente. Yo creo que la masificación del uso del Internet ha inhibido mucho la lectura. La lectura de Ana Karenina, que hemos mencionado, del Quijote, de estas grandes, largas novelas, implica disciplina, implica paciencia. Hay que dedicarle varias horas al día a estos autores para terminar sus libros. Y la gente, sobre todo los jóvenes, los que nacieron con Internet, están al contrario acostumbrados a leer textos muy breves de un párrafo, no, que, como decía, les inhibe la capacidad de disciplinarse para poder leer libros más extensos. Déjenme alterar un poco lo que les dije, porque tenemos poco tiempo. Hagan 3 preguntas más y que cada pregunta la conteste cada uno de los panelistas. Y así le podemos dar más agilidad y más pluralidad. Primero la pregunta, luego una segunda pregunta y luego una tercera pregunta, y ustedes eligen qué pregunta de las 3 contestan, una y una. Muy buenas noches, muchísimas gracias por una estupenda plática. En estos momentos donde las redes sociales especialmente se utilizan para generar indignación y que a su vez provoca viralización, la novela o la prosa tiene la capacidad de explorar mucho más puntos de vista, con más profundidad, con más lados. En su experiencia o su proyección hacia adelante, ¿qué potencial hay para
poder unificar distintos puntos de vista a través de historias que levantan indignaciones o felicidades universales, y quizás encontrar esos puntos de encuentro, por ejemplo, en favor de una libertad, etcétera. Segunda pregunta, que será la penúltima. ¿Alguna dama? ¿Hay alguna dama que quiera preguntar? A ver, una dama aquí y el caballero de allá. Tu pregunta, por favor. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Villarreal. Agradecerle su valiosa aportación en esta mesa redonda. Y mi pregunta sería, ¿cómo en este mundo actual, con los discursos políticos de odio y separatismo, podríamos plasmar las emociones con valentía y coraje sin influenciar la opinión del público? La última pregunta. Perdona a los que ya no les di, pero tenemos el tiempo, que es un terrible jefe. Buenas noches. Mi pregunta va específicamente por lo que mencionaron con la parte de la historia y la ficción. Pienso en Latinoamérica, una zona de muchos riesgos para los estudios serios a veces y para la investigación periodística. ¿No será que tal vez a veces la ficción histórica o las ficciones o las series que tratan de presentar lo que sucede en nuestros países es como el camino más seguro o la única manera de relatar verdades que no siempre se pueden decir por miedo y por riesgos? Tienen la palabra cada uno de ustedes, conteste una pregunta y terminamos el panel. Yo le contesto a la mujer en breve, a la dama. En breve sería, claro, una novela o un buen cuento enseña los matices, que es lo que no enseñan los eslogans, que es, creo, a lo que te referías tú. Héctor, escoge la pregunta. Yo creo que el escritor, el narrador, el creador de ficciones trabaja con la realidad, con su realidad, con la manera en que la percibe y la procesa. No hay mala realidad para un buen escritor. La realidad que el escritor construye es la que realmente importa, no la que lo rodea. Y en ese sentido vuelvo a insistir en el tema de que el verdadero secreto está en el autor mismo y en su manera de narrar un mundo inteligible, atractivo, emocionante para un lector, cualquiera que sea, mediante el arte de la escritura y el arte de la narración. Se dice muy rápido. Yo he leído todos los libros de Mario Vargas Llosa, en particular todas sus novelas. Incluso en las que no me gustan, he entrado andando y he acabado corriendo. Es decir, en todas el arte de narrar ha estado por encima de la materia misma, de mis gustos o mi disgusto con las novelas. En eso consiste la autonomía, y quien la alcanza un nivel del arte que no está sujeto a las consideraciones sociológicas, históricas, morales. Es un mundo autónomo que tiene la increíble potencialidad de hacerte sentir que entiendes la naturaleza humana, cosa que no es verdad. La naturaleza humana, la realidad misma, en lo fundamental, es inentendible, es opaca, es compleja, es fugaz. Uno mismo es una realidad compleja, opaca y fugaz para sí mismo. Lo que hace la ficción es crear la idea de un mundo transparente, inteligible y compartible. Carlos. Bueno, creo que las tres preguntas que se hicieron al final plantean temas similares. ¿Cuál es el objetivo de un panfleto o de un tuit? Pues es movilizar, ¿no? Es pintar la realidad en blanco y negro, donde quede claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, para movilizar a la opinión. Yo creo que una buena biografía y una buena novela tienen el objetivo opuesto, es más bien mostrar la complejidad de la realidad, problematizarla.
En ese sentido se distingue una buena novela de un panfleto en la medida de que me parece a mí que entender es una experiencia desmovilizadora, ¿no? Creo que las personas que inmediatamente toman partido y se movilizan, lo hacen en buena medida porque no han entendido la complejidad de lo que los hace movilizarse. Tengo la impresión de que no contestamos la pregunta de la mesa, pero contestamos un montón de preguntas adicionales. Quizás si hubiera que ponerle nombre a la mesa ya después de lo que pasó, habría sido realidad, mentira y fake news. Porque hablamos de eso, de cómo la literatura genera una realidad y lo importante es la realidad con la que tú te quedas. Y de alguna manera eso contesta el papel de la literatura en un mundo de extremos. Mañana a las 9:30 se hablará de inteligencia artificial. Creo que es un tema muy ad hoc y que encaja muy bien con esto. Héctor, Carmen, Carlos, es un privilegio que estén ustedes en la Universidad de la Libertad. Muchas gracias y gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias Gerardo Laviaga, gracias a todos nuestros panelistas, Héctor, Carmen, Carlos, verdaderamente un privilegio tenerlos aquí en la Universidad de la Libertad. Pues con esto damos por concluido el primer día de este Festival de Escribidores 2025. Tenemos pues varios colaboradores muy valiosos, los vamos a mencionar nuevamente mañana. Quiero destacar particularmente el valioso trabajo que ha hecho Berta Pantoja y Caminos de la Libertad con el video de Mario Vargas Llosa que nos presentó al principio, pero sobre todo esta selección de videos puntuales sobre los temas que vamos a estar tratando, bueno, que tratamos hoy, que vamos a estar tratando durante el día de mañana, que creo que ilustran y le un sabor muy Vargas Llosiano a este Festival de Escribidores. Así que nuevamente muchas gracias. Como decía Gerardo, mañana a las 10 de la mañana, un panel sobre inteligencia artificial. Con eso arrancamos. Nos vemos mañana. Muy buenas noches.